la pregunta que me queda, ¿qué fui yo antes? Ese espíritu que vivió. Claro, venimos a esta vida, no sabemos nada, y es mejor que no sepamos, hasta cierto punto, porque hay personas que arrastran esos problemas hasta la actualidad, y los arrastran en base a la vida anterior que tuvieron. ¿Esto es lo correcto, no? Sí, pero a veces el problema de recordar otras vidas no es solo por arrastrar problemas, sino por recordar cosas demasiado buenas que puedan contrastar con lo que ahora vivimos. Porque en cada momento tenemos como una tarea, un trabajo, algo que hacer. Y si recordamos una experiencia demasiado buena, a lo mejor eso nos crea pues malestar o frustración para el presente. No solo hemos vivido experiencias negativas, sino hemos vivido de todo. En el libro de regresiones yo hablo de muchas experiencias de regresión que he hecho a distintas personas. Y ahí doy algunos casos. Pero mi objetivo fundamental no es solo la curiosidad de qué fuimos en otras vidas, sino cómo eso, también en relación con lo que dice Luis, puede ayudarnos a entender lo que nos pasa en esta, y no solo a nosotros mismos, sino a los demás. Hay una experiencia, yo empecé a trabajar mucho con regresiones en relación con una situación que vivimos, hoy un amigo mío de Barcelona, que su hija, una hija que tenía de 15 años, de una forma tonta, yendo con la moto y estando parada, se cayó y se mató, pero estando parada en la carretera. Entonces se le cayó la moto y ella se dio un golpe en la cabeza y se mató. Y entonces eso fue pues como muy impactante. Y él, a partir de la muerte de su hija, empezó a reunirse con otros padres que también habían perdido hijos en Barcelona. Y entonces vivía en Bilbao. Y entonces me pidieron ir a Barcelona pues para ayudarles con el tema de regresiones. Porque este hombre, yo en realidad lo conocí por esta razón. Porque cuando él recibió la noticia de que su hija había tenido un accidente, me llamaron a mí para que yo le ayudara. Porque era un hombre de negocios, no tenía nada que ver con lo espiritual ni con nada. Y entonces yo le hice un ejercicio, estábamos en México en ese momento. Le hice un ejercicio y para él fue tan sorprendente porque nunca había vivido nada, que vino como adormecido hasta llegar a España desde México. Y cuando nos volvimos a ver en España, pues entonces me pidió volver a hacer algo así. Porque yo les impuse las manos y les hice un ejercicio de inducción. Y aquello era muy terapéutico para él, pero no sabía absolutamente nada. Y por eso no solo lo hice ayer, sino que me invitó también a que lo hiciera con otros padres. Padres que a veces tenían creencia religiosa y otros no, porque eran ingenieros o personas pues, que tenían un desarrollo intelectual más alto y que eran escépticos con la religión. Pero todos habían perdido hijos adolescentes, todos. Y esa es una de las situaciones traumáticas más grandes, ¿no? Porque la muerte siempre es un trauma, pero cuando se pierde un hijo, pues se entiende que es la situación más injusta. Y por eso genera una situación, el duelo que se genera en esas circunstancias es un duelo mucho más traumático. Y por eso empecé a ir por Barcelona hasta que me quedé allí, en Barcelona, y ahí estuvimos durante un año, montamos una asociación para trabajar con la muerte y ayudar a las personas. El caso es que hubo muchísimas experiencias en que, bueno, pues yo fui ayudándoles a entender el más allá, pero no desde lo que yo les decía, sino de lo que ellos experimentaban, porque para mí esa es la clave fundamental. No se trata de que yo os diga lo que yo creo sobre el más allá, pues porque eso es una opinión más. Para mí lo importante de las regresiones o de otras experiencias es que cada persona experimente y saque sus propias conclusiones. Y desde eso, cuando ya ha tenido una experiencia, luego podemos hablar de ello. Y podemos hablar de lo que para mí, para ti o para esa persona ha supuesto la experiencia. De hecho, en la mayor parte de las veces que yo he hecho regresiones,
esa experiencia en sí misma, sin solucionar nada, ha sido terapéutico. El abrirse a ver o experimentar más allá del umbral, del nacimiento o de la muerte. Eso era lo más terapéutico en sí. Y bueno, voy a relataros una experiencia que cuento en el libro, de un ingeniero de allí de Barcelona, que él me pidió que le hiciera una regresión porque él era absolutamente escéptico y él había perdido un hijo de 15 años y quería saber qué pasaba. Quería experimentar la muerte. En realidad él no quería, no tenía curiosidad por saber lo que había sido otra vida, porque tampoco tenía ninguna idea de que pudiera haber otras vidas. Solo quería experimentar la muerte. Y entonces yo le hice una inducción y experimentó 3 muertes en 3 vidas distintas. Pero directamente fue la experiencia de la muerte. Porque en cada regresión se puede marcar un objetivo. Y eso siempre es importante, marcar un objetivo. La primera experiencia que tuvo es que él se vio como si fuera el señor de un castillo en el norte de Europa, no se pudo determinar qué país, pero era por la Edad Media. Y él estaba en una sala muy grande de un castillo, comiendo él solo en una mesa muy grande, y de repente él moría allí mientras estaba comiendo. Y al morir, al verse morir, él se veía también salir de su cuerpo, y al salir de su cuerpo, él empezaba a explicar lo que había pasado, y es que le habían envenenado. Y bueno, ahí dio una serie de explicaciones de lo que ocurría en ese momento allí, las cosas de la vida o del poder. Después fue a otra experiencia de muerte, y en esa otra experiencia él se veía en un barco, como una especie de barco pirata, y lo tenían atado y lo llevaban empujado por un sable por la pasarela para tirarlo al mar. Y al final se cae, claro, se cae al mar, él se ve entrando en el mar atado y también pues se ve saliendo de su cuerpo y que se lo empiezan a comer los peces. Y bueno, es una experiencia también curiosa, ¿no? Y sorprendente, porque no había ninguna expectativa así extraña. Simplemente en estas experiencias se estaba enfocando, insisto, la experiencia de la muerte, porque es lo que él quería experimentar. No entramos en por qué llegó allí, ni más detalles. Pero la tercera experiencia fue una experiencia también curiosa, porque él era un hombre que vivía en Cataluña, en España, en la época de la Guerra Civil. Y se dedicaba al extraperlo, que era el pasar cosas de contrabando en la frontera, que eso en la época de la guerra en España era muy frecuente, cuando en los pueblos que estaban cerca de la frontera, él pasaba cosas de Francia, porque había escasez, en la guerra siempre hay escasez. Entonces él pasaba cosas sin pasar por la aduana, a eso se dedicaba. Y cuando él estaba en su casa, cayó una bomba y lo mató. Y entonces otra vez se veía saliendo de su cuerpo. Y en el mismo momento en que él se veía saliendo de su cuerpo, también morían más personas en ese bombardeo. Y en ese bombardeo moría uno que era el tendero de su barrio, que resultó ser su hijo. Es decir, el que luego fue su hijo. Y se encontraron los dos porque murieron al mismo tiempo. Se encontraban saliendo los dos del cuerpo y él reconoce a su hijo, aunque todavía no era su hijo, pero lo reconoce ahí. Y eso le hizo sentir muy feliz. Luego cada uno tomó su camino y ahí se acabó. Pero con eso le sirvió, porque era como una especie de prueba, no una creencia, sino una especie de vivencia, de prueba sobre la vida después de la muerte. Esa fue una experiencia para él interesante, porque él era un hombre escéptico, no tenía ninguna creencia religiosa, y entonces eso le generaba mayor desasosiego. Bien, en otros casos, pues son experiencias de otro tipo, pero bueno, yo llevo con esto de regresiones
casi 40 años, porque empecé cuando nací justo. Y entonces yo conocí la hipnosis a los 15 años y pues las primeras experiencias de regresión que hicimos ya en esa época era ir hacia el principio, hacia el nacimiento, porque ninguno de los amigos que hacíamos, que practicábamos la hipnosis, teníamos ninguna idea de la reencarnación, ni de otras vidas, ni de nada. Entonces eran siempre regresiones al nacimiento, al pasado, pero en esta vida. Y hay muchas metodologías para poder hacer regresiones, de muchos tipos. Esta era, digamos, la primera que conocí, con una inducción hipnótica y luego ir pasando al día anterior, a una semana anterior, un mes anterior, así. Íbamos pasando por fases y cada vez íbamos más atrás. Bueno, pues ahí también ocurrieron muchísimas cosas, yo creo que también hablo de algunas de ellas en el libro. Y cuando yo hace 20 y tantos años estaba haciendo un curso, entonces me pidieron después, era un curso de convivencia, y entonces me pidieron hacer una regresión a una de las mujeres que estaban allí en el curso como prueba para todos. Y en ese momento, pues a mí se me ocurrió decirle como inducción o como sugestión que fuera el momento más feliz de su existencia. Y lo dije así, pero yo no pensaba ni en otras vidas ni en nada, sino simplemente en que cada persona pues tiene un momento feliz en su vida y que es bueno recordarlo. Por eso lo que yo pensaba era pues lo típico, la boda, el nacimiento de un hijo, cuando te enamoras de alguien, lo típico, pero y esto es lo que para mí también es valioso. Muchas de las experiencias son sorprendentes para mí mismo, porque la respuesta que sale no está condicionada por mí. Yo no digo lo que tiene que vivir, sino que pongo en circunstancias para que la persona experimente. Y esta mujer en ese momento dijo que se encontraba en el Tíbet. Era un hombre, era un monje en el Tíbet, y estaba escuchando a un maestro que les estaba hablando, y dijo el tema del que les estaba hablando, y que estaban en el exterior del monasterio bajo un árbol, y dijo lo que habían comido ese día, y dijo el nombre de su maestro, y dijo pues muchísimas cosas curiosas, que fue sorprendente para todos, porque no había ninguna expectativa en ningún sentido. Pero cuando yo dije, ve el momento más feliz de tu existencia, que lo dije inocentemente, claro, la existencia no es solo esta vida, sino que es todo. Y ella eligió el momento más feliz, que fue aquel momento en que ella fue un hombre que vivía como monje en el Tíbet. Porque en la vida anterior se pudo haber sido hombre o se pudo haber sido mujer, ¿no? Sí, eso me parece. Pero, de todas formas, hubo otra experiencia aún más sorprendente. Porque yo también, siempre con inocencia, pues también se me ocurrió un día decir a una persona, ve a la primera vez que te encontraste con la gente que está aquí en el grupo. Había unas 20 personas. Entonces, pues siempre hay un día que te encuentras, ¿no? Por algún motivo. Y entonces era también una mujer, esta mujer se empezó a reír. Y le pregunté de por qué se reía. Porque empezó a reírse a carcajadas. Dice, es que son todos muy feos. Y le pregunté, ¿pero por qué son feos? Dice, es que son muy peludos, se fue a las cavernas. A la época de las cavernas, estaban viviendo en las cavernas, y de allí dijo una serie de nombres, no todo el grupo, sino que de ese grupo de 20 personas había como unas 7 o 8 personas que parece que se conocían desde la época de las cavernas. Y era algo muy curioso y sorprendente, porque explicó que unos estaban allí, otros habían ido a cazar, y que luego venían con una especie de perro grande que traían colgado de un palo, que es lo que habían cazado para comer. Pero no tenían signos, ni lenguaje, ni pudo determinarse en qué lugar era eso. Bueno, son experiencias sorprendentes.
Pero las regresiones no sirven solo para eso, también pueden servir, por ejemplo, para rastrear enfermedades. Yo lo he utilizado con el cáncer y con otras enfermedades. El tipo de regresión es diferente, porque normalmente yo lo que hago es, en este caso, una regresión que yo denomino regresión somática, es decir, regresión más corporal. Entonces, también cuento el caso de un amigo que tenía cáncer. En ese momento me pidió hacer un ejercicio y lo hicimos. Y él vio 3 tumores que tenía en el hígado. Vio así, como 3 bolitas, 3 tumores que él tenía en el hígado. Y entonces yo le hice ir hacia atrás para ver el origen y luego también el ponerle una forma de resolver eso. Es decir, dar una salida a esa energía que estaba ahí retenida. Y entonces la forma que yo le di de salida a esa energía, bueno, que él vio ante lo que yo le propuse, es que él podía sanar a partir de esa energía. Normalmente se tiene la idea de que si alguien está enfermo no puede sanar a otros. Pero este hombre justo coincidió que se le había declarado el cáncer al jubilarse, porque es una edad muy crítica para muchos hombres, sobre todo de una determinada época, porque en ese momento el hombre empieza a sentir que ya no sirve, que ya no tiene utilidad, que ya no hace nada. Incluso algunas mujeres se lo recalcan diciéndoles que son un estorbo en casa y que se vaya por ahí a dar una vuelta, porque esas cosas pasan, o pasaban, ¿no? Entonces, este hombre estaba en esa crisis, que es una crisis traumática, y coincidió, evidentemente, porque el cáncer no sale así de repente, había una gestación, pero hay a veces una falta de sentido, de valor en la vida. Este hombre lo que necesitaba es volver a sentirse valioso, volver a sentirse útil, y por eso salió esa opción, el deseo de poder ayudar a otras personas. Y él, a partir de ese momento, vio cómo podía reconvertir esa energía y usar la energía para ayudar a otros a través de las manos. Lo que cura no es exactamente la mente. Y cuando se utiliza el poder de concentración mental para la curación es relativa. Lo que cura realmente es el corazón, a través del amor, que eso es también lo que se dice en todas las religiones, en todas las culturas, siempre se ha sabido eso, pero no sabemos cómo ponerlo en marcha. Y por eso hoy quería hablar de la ternura. Discúlpame, creo que encontré la fórmula, y tú la sabes, y yo creo que la encontré. Y la fórmula para llegar a eso, para mí, por lo que yo encontré, bajar el ego, llegar a la humildad y perdonar. ¿Cómo perdonar? Llegar al olvido, olvidarse las cosas anteriores. ¿Cómo se llega a eso? Centrándose y poniendo su mente en blanco 10-15 minutos. Yo lo logré así. Y cuando logré eso, te puedo decir que encontré a Dios y encontré la felicidad. Pero hace falta algo más. Hay algo previo a eso. Es decir, tú pudiste hacer eso porque habías puesto en marcha, sin darte cuenta, otra cosa antes. Pero si esa otra cosa anterior no se pone en marcha, no funciona. Porque esa es solo la parte consciente. Esa es solo la parte consciente o la estructura mental. Pero por eso parece que es la estructura mental o el acto del pensamiento o la voluntad del pensamiento. Pero no, hay otra cosa de la que hablaremos luego, después de la publicidad.